Mi hermana derramó vino en broma sobre mi traje de 100.000 pesos cuando le negué un préstamo. Mamá dijo con calma, olvídalo. Yo no dije nada. A la mañana siguiente, recibió la notificación de que su oferta de trabajo había sido revocada. Resulta que su nuevo jefe. Mi nombre es Mónica Herrera y tengo 31 años. La gente me llama disciplinada. La verdad es que aprendí desde temprano que estar en silencio y observar atentamente es mejor que gritar para que te escuchen. Cuando creces con una hermana como Renata, nacida con un foco de luz siguiéndola, o compites por él o aprendes a construir en la oscuridad. Yo construí en la oscuridad. Me encargo de reestructuraciones corporativas, de números que cuentan historias humanas, de deudas que revelan elecciones. Me hicieron socia el año pasado. El salario es bueno. El trabajo es honesto. Y me dio algo que mi familia nunca me dio, un libro de cuentas limpio donde el esfuerzo equivale al resultado. Sin favoritismos. No, pero es que ella es sensible. No, solo ayúdala por esta vez. Renata tiene 28 años, 3 años menos que yo. Ella siempre fue el encanto natural, la estrella del equipo, los deberes tardíos perdonados con una sonrisa con hoyuelos. Yo era la que almorzaba en la biblioteca, la que ganaba la Olimpiada Estatal de Economía a la que nadie se molestó en asistir. Cuando le pedí a papá un pequeño préstamo durante la maestría, 60.000 pesos para una factura médica, me dijo que era hora de resolver mis asuntos de adulto. Con un interés del 11% y 18 meses después, lo hice. Mientras tanto, él solo por esta vez se convirtió en la suscripción recurrente a la crisis de Renata. No todo el mundo sigue un camino lineal, decía mamá, como si fuera una canción de cuna. Entonces conocí a Carlos Garza. Nos topamos en un panel en la Ciudad de México sobre creación de valor. Hizo una pregunta que entrelazó la ética con el EBITDA, y pensé, ¿quién es este tipo al que le importa cómo se sienten las matemáticas? Él es estable donde yo soy estructurada, amable donde yo soy cautelosa. Nunca trata mi planificación como un problema que hay que suavizar, la trata como un lenguaje que compartimos. Haces que me sienta seguro, me dijo una vez, no como una súplica de control, sino como un agradecimiento por la claridad. Su padre es Roberto Garza, fundador del Grupo Garza en Monterrey. Roberto es discreto, quirúrgico. En Navidad, me sirvió un whisky y dijo, me recuerdas a mi yo más joven. Menos alarde, más solidez. 2 semanas después, llamó con una oferta, vicepresidenta de Desarrollo Corporativo, 9 millones de pesos de salario base más acciones. No un regalo, un reconocimiento. Aún no se lo había dicho a mis padres. Quería esperar a que fuera oficial. En su lugar, les dije que traería a alguien especial a cenar. La noche fue un ritual suburbano, estofado, merlot de Costco, servilletas de papel dobladas en triángulos. Llevaba un vestido tubo de color pizarra que me quedaba como una disculpa que nadie me daría jamás. Mamá revoloteaba. Papá abría botellas. El termostato oscilaba entre lo agradable y lo performativo. Renata llegó 20 minutos tarde, con un vino tinto barato y la energía inquieta de alguien que quería algo. Carlos fue maravilloso, encantador sin venderse, curioso sin juzgar. Preguntó por el jardín de mamá y lo decía en serio. A papá le gustó que Carlos escuchara más de lo que hablaba. Durante la primera hora, jugamos al juego llamado Armonía. Entonces Renata me llevó a la cocina. Vale, una cosita rápida, empezó, de la forma en que la gente anuncia emergencias cuando ya han decidido que tú las solucionarás. Tengo esta oportunidad increíble, Guadalajara, directora de marketing, salario de 6 cifras, acciones, todo el paquete. Pero necesito cubrir el primer y último mes de alquiler y la mudanza. ¿Me falta un poquito? ¿Cuánto te falta?, pregunté, aunque ya lo sabía. 300,000 pesos. Me reí, no porque fuera gracioso, sino porque el número vivía en su boca como una palabra que había practicado en el espejo. Renata, no puedo hacer eso. No puedes o no quieres, replicó ella, la frase encajando en su lugar como una profecía muy gastada. Ambas cosas, dije. Estás pidiendo dinero que no vas a devolver. Hay una diferencia entre ayudar y financiar tus decisiones. Se enfadó. Te han hecho socia. ¿Qué son 300.000 pesos para ti? Soy tu hermana.
Y yo no soy tu cajero automático. Antes de que pudiera recargar, Carlos entró. Nos miró, leyendo la tensión como si tuviera subtítulos. ¿Todo bien? Perfecto, canturreó Renata, con una sonrisa esmaltada. Poniéndome al día con mi exitosísima hermana mayor. De vuelta en la mesa, Renata no paraba de rellenar su copa. Las indirectas se agudizaron. Debe de ser genial tenerlo todo resuelto, dijo durante el postre. Algunos todavía estamos intentando encontrar nuestro camino. Levantó su copa. Por Mónica. Que el resto de nosotros algún día alcancemos tu nivel de perfección. Renata, advirtió mamá en voz baja. ¿Qué? La estoy halagando. No pasa nada, dije. Siempre tenía que ser no pasa nada. Estábamos en el vestíbulo para irnos. Mi vestido se sentía como una armadura. Renata salió de la cocina, copa en mano, con un contoneo lo suficientemente suelto como para tambalearse. Un brindis más, dijo, acercándose demasiado. Por mi hermana, que recuerda de dónde viene, incluso cuando se cree demasiado buena para ayudar a la familia. Su mano se sacudió hacia adelante. El merlot salió del borde, describiendo un arco hacia mí en una lenta cinta carmesí. Me golpeó en el pecho, se desangró en la tela, extendiéndose hacia abajo como una araña con una confianza que mi hermana solo fingía tener. La sala contuvo el aliento. Carlos apretó la mandíbula. Papá se quedó mirando. Mamá se llevó los dedos a la boca. Oh, Dios mío, dijo Renata, con la risa asomando por los bordes. Qué torpe soy después de un par de copas. Ha sido un accidente total. Mónica, murmuró mamá rápidamente, la señal del guión que llevaba dándome desde que éramos niñas. Olvídalo, cariño. Estas cosas pasan. Renata no lo hizo a propósito. Miré a mi madre y luego a mi padre, que encontró algo urgente que estudiar en el suelo de madera. Renata reprimió una sonrisa que creía que nadie podía ver. No montes una escena, añadió mamá, casi con ternura. No lo hice. He tenido toda una vida de práctica. Le dije a Carlos que debíamos irnos, agradecí a mis padres la cena y salí a la noche fresca con un vestido que olía a cerezas y a viejos hábitos. En el coche, Carlos finalmente habló. Eso no ha sido un accidente. Lo sé. Tus padres. Lo sé. Observé cómo las farolas se deslizaban sobre el parabrisas, barras de luz y sombra. ¿Recuerdas lo que me contaste sobre Roberto? Que nunca levanta la voz ante una traición. Simplemente recuerda. Carlos me estudió. ¿En qué estás pensando? Pensé en los libros de cuentas y en cómo a veces tienes que dejar que los números se equilibren solos. Estoy pensando que algunas deudas se cobran solas. Todavía no sabía que el trabajo soñado de Renata era en soluciones de marketing Zenit, recién adquirida por un grupo de capital riesgo que estaba apretando las tuercas. No sabía que estaban reestructurando. No sabía que Roberto formaba parte del consejo asesor de Capital Vértice y que alguien pronto le pediría su opinión sobre una lista de contrataciones nuevas y pendientes. Solo sabía que el de la tintorería negaría con la cabeza y diría que la tela podría no volver a ser la misma. A la mañana siguiente, lo hizo. El vino tinto y un tejido fino son un matrimonio que rara vez termina bien, dijo, con los dedos suaves sobre el brillo arruinado. Lo intentaremos. Caminé a la oficina con una chaqueta de repuesto, respirando para contener el impulso de presentar una reclamación contra el pasado. A las 2:04 de la tarde, mi teléfono se iluminó con mensajes de mamá. Mónica, algo ha pasado con el trabajo de Renata. Han rescindido la oferta. Sin explicación. Reestructuración. Está destrozada. ¿Puedes ayudar? Me quedé mirando la pantalla. Mi vestido de anoche seguía colgado en el coche, ensangrentado de uva y ligeramente dulce. La llamé. Mamá se lanzó. Es tan injusto. Ya había presentado su renuncia aquí. Necesita 300.000 pesos para conseguir un apartamento mientras encuentra otra cosa. ¿Sabes lo mucho que se ha esforzado? Sé la mejor persona. Mamá, dije, con la calma de una línea de contabilidad, no. Silencio. Luego, el viejo estribillo. ¿Has cambiado,
Mónica. Suenas fría. He crecido, dije. Hay una diferencia. Cuando colgamos, sentí que algo se asentaba. Silencioso. Pesado. Inevitable. Mi teléfono vibró de nuevo. ¿Renata? No contesté. Vi la llamada morir, y luego morir de nuevo. Puse mi teléfono boca abajo y respiré. Sobre mi escritorio había una pila ordenada de informes de diligencia debida, adquisiciones, integraciones, consecuencias vestidas de hojas de cálculo. Abrí mi portátil y busqué las noticias del mercado. Capital Vértice, soluciones de marketing Zenit, una noticia menor que la mayoría de la gente pasaría de largo. Yo no la pasé de largo. Me quedé mirando hasta que las palabras se fusionaron. Todavía no sabía si algo de esto afectaba a mi familia. Pero por primera vez en mucho tiempo, no sentí el impulso automático de arreglarlo, suavizarlo, pagarlo. A veces, lo más justo es apartarse y dejar que la verdad haga su trabajo. A la mañana siguiente, la ciudad parecía más limpia que en semanas. O quizás solo la estaba viendo de otra manera. El horizonte brillaba, frío y afilado, como un cristal con el que podrías cortarte. Cuando entré en mi oficina, mi asistenta miró la bolsa de mi vestido arruinado, que todavía colgaba del perchero. ¿Mala noche?, preguntó. Sonreí levemente. Solo una cena familiar. Pasé la mañana revisando documentos de fusión, pero mi mente no dejaba de divagar. Pensé en Renata, en el vino empapando la tela, en lo natural que parecía mientras fingía que era una broma. Durante años, ella había sido el caos y yo la contención. Pero algo en mí había cambiado. Quizás fue la humillación. O quizás fue darme cuenta de la facilidad con la que todos los demás lo aceptaban. Al mediodía, sonó mi teléfono. Carlos. Hola, dijo suavemente. ¿Cómo está tu traje? Sin salvación, respondí. El de la tintorería dijo que la integridad del tejido se ha perdido. Son 100.000 pesos a la basura. Dudó. Suenas tranquila al respecto. Simplemente estoy harta de estar enfadada, dije. Es agotador. Hizo una pausa. ¿Puedo contarte algo extraño? Siempre. Mi padre mencionó algo sobre una empresa de marketing en Guadalajara anoche, dijo lentamente. Soluciones de marketing Zenit. Dijo que su adquisición fue complicada. Van a traer a nuevos directivos. Ha estado en su escritorio durante semanas. Me quedé helada. Esa es la empresa de Renata, de la que acaba de perder la oferta. Espera, ¿en serio? ¿En serio? Ambos nos quedamos en silencio. A las 2 de esa tarde, mi teléfono se iluminó con nuevos mensajes. Mamá. 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 Mónica, por favor, llámame. Algo va mal con el trabajo de Renata. Le han rescindido la oferta sin motivo. Está desolada. Por favor, habla con ella. Quizás podrías ayudar un poco. Miré mi teléfono como si hablara otro idioma. Cuando finalmente llamé, mamá contestó al primer tono. Oh, gracias a Dios, Mónica. Es un desastre. Renata estaba tan emocionada. Ya se lo había contado a todo el mundo. Y esta mañana, recibe un correo electrónico. Oferta retirada. Solo, reestructuración corporativa. Está llorando a mares. Tienes que hablar con su jefe o con alguien. No conozco a nadie allí, dije con ecuanimidad. La familia de tu novio debe conocer a alguien, presionó mamá. Son gente de negocios. Quizás puedan. Mamá, interrumpí. No. Silencio. Luego, ese tono herido que había conocido toda mi vida. Has cambiado. Suenas tan fría últimamente. Tragué saliva. No. Sueno como alguien que finalmente ha dejado de ofrecerse como voluntaria para las consecuencias de otras personas. Colgó. Esa noche, me senté junto a mi ventana con vistas a la ciudad, el cielo amoratado, y pensé en lo que Carlos había dicho. Roberto, Capital Vértice, Guadalajara, soluciones de marketing Zenit.
Los escribí en mi portátil, y allí estaba, un artículo enterrado bajo los titulares de negocios: Capital Vértice finaliza la adquisición de soluciones de marketing Zenith, con efecto inmediato. Nueva estructura de liderazgo bajo revisión. Me quedé mirando hasta que las palabras se volvieron borrosas. Todo estaba conectado, y Roberto, el padre de mi novio, el hombre que me había ofrecido un puesto de vicepresidenta, estaba justo en el centro. Llamé a Carlos. ¿Sabes si la empresa de tu padre ya investigó al equipo directivo de Zenith? Probablemente, dijo. Él forma parte del Consejo Asesor de Capital Vértice. ¿Por qué? Dudé. Porque creo que mi hermana acaba de perder su trabajo allí, y algo me dice que no fue al azar. Espera, dijo, su voz tensándose. ¿Crees que mi padre? No lo sé, dije. Pero necesito averiguarlo. Se quedó en silencio. ¿Quieres que le pregunte? No, dije después de un momento. Déjame a mí. Esa noche, llamé a Roberto Garza. Mónica, saludó cálidamente. ¿Cómo estás? Bien, dije. ¿Tienes un minuto? Por supuesto. Quería preguntarte sobre algo, empecé. Estás en el Consejo de Capital Vértice, ¿verdad? La firma que acaba de adquirir soluciones de marketing Zenith. Así es, dijo con cautela. ¿Por qué? Respiré hondo. Mi hermana, Renata Herrera, iba a empezar un nuevo trabajo allí, como directora de marketing. Le rescindieron la oferta ayer. ¿Sin explicación? Una larga pausa. Luego, Roberto exhaló, lenta y pesadamente. Oh, dijo en voz baja. Ya veo. ¿Qué quieres decir con que ya ves? Capital Vértice me pidió mi opinión sobre la adquisición, dijo finalmente. Enviaron una lista de contrataciones existentes y pendientes para una investigación de antecedentes. Un nombre destacó: Renata Herrera. Al principio no establecí la conexión, pero después de Navidad, lo reconocí. Sentí que se me encogía el estómago. Entonces, ¿qué hiciste? Revisé su currículum, dijo Roberto con cuidado. Di mi opinión honesta. Su historial laboral era inconsistente. Varios puestos que, según ella, duraron años, solo fueron meses. Las referencias eran débiles. Le dije a Capital Vértice lo mismo que le digo a todas las empresas asociadas: el liderazgo requiere fiabilidad. Me quedé en silencio. Roberto continuó, con voz firme. ¿Que miré más de cerca por la cena? Sí. Porque vi cómo te trató y porque mi hijo volvió a casa molesto. Pero los hechos hablaban por sí mismos, Mónica. No inventé nada. Simplemente no lo ignoré. Se me hizo un nudo en la garganta. Así que hundiste su oferta. Confirmé su historial, corrigió. Ellos tomaron su decisión. Hizo una pausa. Deberías saber algo. No me arrepiento. En todo caso, lamento que nadie le haya dicho la verdad antes. Colgamos en silencio. Me quedé allí sentada en la oscuridad, escuchando el zumbido de la ciudad bajo mi ventana. No le había pedido a Roberto que interviniera. Ni siquiera sabía que era posible. Pero lo había hecho. Y ahora, el trabajo soñado de Renata se había esfumado. Mi teléfono vibró de nuevo. Mamá, esta vez en mayúsculas, Renata dice que pasó algo extraño. No tuviste nada que ver con esto, ¿verdad? Respondí con una sola palabra. No. Técnicamente, era verdad. Yo no había hecho nada. Pero por primera vez en mi vida, tampoco iba a deshacerlo. Durante los siguientes 3 días, las llamadas llegaron en oleadas. Mamá, papá, la tía Laura. El coro era el mismo. Renata está destrozada. ¿No puedes ayudarla? Es tu hermana. Mantuve mis respuestas simples. Siento que lo esté pasando mal. No puedo ayudar económicamente en este momento. Y era verdad, porque facilitar no es ayudar. Es una forma lenta de hacer daño. Cuando Renata finalmente llamó, su voz era más débil de lo que recordaba. Hola, dijo. ¿Te contó mamá lo que pasó? Sí. Lo siento.
¿Lo sientes?, preguntó en voz baja. Dudé. Sí. Mira, sé que la fastidié con lo del vino, dijo rápidamente. Estaba borracha, frustrada. Lo siento, ¿vale? Pero ahora mismo estoy un poco atrapada. Ya dejé mi antiguo trabajo. Necesito ese dinero, Mónica. Por favor. Cerré los ojos. ¿Qué pasó exactamente? Me llamó el reclutador esta mañana, dijo con amargura. Cambios corporativos inesperados, nueva dirección, van en una dirección diferente. Eso es todo lo que dijeron. Firmé todo hace 2 semanas. No lo entiendo. Hace 2 semanas. Fue exactamente cuando Roberto mencionó sus reuniones del consejo. ¿Cuál era el nombre de la empresa de nuevo?, pregunté, aunque ya lo sabía. Soluciones de Marketing Zenith. Cierto, murmuré. ¿Por qué? Por nada, mentí. Porque en ese momento, la verdad no necesitaba mi ayuda. Ya estaba funcionando. Al final de la semana, podía saber cuándo iba a sonar mi teléfono, no por intuición, sino por memoria muscular. Los mismos nombres parpadeando en la pantalla, el mismo tono suplicante detrás de cada solo por esta vez. Primero mamá, luego papá, luego la tía Laura, que no me había llamado desde su segundo divorcio. Cada conversación giraba en la misma órbita. ¿Es tu hermana? Está pasando por un mal momento. ¿No puedes simplemente ayudarla a recuperarse? Era como si todos hubieran memorizado el mismo guión, y yo estaba harta de que me asignaran el papel de salvadora. Mamá, dije en su tercera llamada ese domingo, no puedes seguir pidiéndome que arregle cosas que Renata ha creado. Ella no creó esto, espetó mamá. Esa empresa la tomó por sorpresa. No, dije en voz baja. ¿La investigaron? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia, dije, es la responsabilidad. Mamá se quedó en silencio. Luego, el suspiro. Largo, teatral. Te has vuelto tan fría, Mónica. Tan profesional. La familia no es una transacción. Quizás no, dije. Pero los patrones sí lo son, y Renata lleva años extendiendo el mismo cheque. Alguien finalmente se negó a cobrarlo. Mamá colgó sin decir una palabra más. Esa noche, Carlos vino con comida para llevar. China, la que siempre pedíamos cuando el mundo se sentía demasiado pesado. Dejó la bolsa y me estudió desde el otro lado de la mesa. No has dejado de pensar en ello, dijo. ¿Tú lo harías? Negó con la cabeza. No, pero probablemente sentiría el mismo conflicto que tú. ¿Qué conflicto? Entre la culpa y el alivio, dijo suavemente. Tú no provocaste esto, Mónica. Pero sucedió porque alguien finalmente vio con lo que has estado viviendo toda tu vida. Cogí mis palillos y luego los volví a dejar. Ella cree que lo hice yo. También mi madre. ¿Quieres decirles la verdad? ¿Importaría? Carlos lo pensó. Probablemente no. Me reí, cansada. ¿Exacto? Extendió la mano sobre la mesa, sus dedos rozando los míos. Sabes, mi padre no es un hombre vengativo. Es quirúrgico. Elimina los problemas en silencio. Cuando investigó a Renata, no lo hizo para hacerle daño. Lo hizo porque vio las mismas señales de alerta que ha visto 100 veces antes, gente que se desliza con encanto en lugar de con credibilidad. Bajé la mirada. Lo hizo por mí. Quizás, admitió Carlos, pero eso no hace que se equivoque. Las palabras me golpearon más fuerte de lo que esperaba. 2 días después, Renata volvió a llamar. La primera vez, estaba desesperada. Ahora, estaba enfadada. He estado pensando, comenzó, con la voz quebradiza, en el momento oportuno. En cómo retiraron mi oferta justo el día después de nuestra cena, el mismo día que me dijiste que no me ayudarías. Renata, no. No me vengas con Renata. Estás saliendo con un tipo de una familia rica, ¿verdad? Su padre está en los negocios. Alguien importante. ¿Cuáles son las probabilidades de que mi oferta simplemente desaparezca después de que te vayas de la cena con aires de superioridad? ¿Esperas que me crea que es una coincidencia?
Renata, dije con cuidado, no tuve nada que ver con que tu trabajo se viniera abajo. Pero podrías haberlo tenido, espetó. ¿No es así? Podrías haber hecho una llamada, dicho algo, movido un hilo. Siempre has tenido esa obsesión por el control. Quizás esta fue tu forma de ponerme en mi sitio. Sus palabras salieron rápidas, afiladas, la desesperación disfrazada de lógica. ¿Por qué te sabotearía?, pregunté en voz baja. ¿Qué ganaría yo con eso? Venganza, dijo rotundamente. Porque arruiné tu estúpido vestido. Porque te avergoncé delante de tu novio. Porque en el fondo, siempre me has resentido por ser la favorita de mamá y papá. La acusación quedó suspendida entre nosotros como humo. Por un momento, quise negarlo, gritar que estaba equivocada. Pero entonces me di cuenta de algo. No estaba completamente equivocada. Sí te resiento, dije, con mi voz firme. Pero no porque seas su favorita. Te resiento porque nunca has enfrentado una consecuencia en tu vida. Porque cada vez que tropiezas, alguien más amortigua la caída. Porque confundes que te lo faciliten todo con que te quieran. Silencio. Has cambiado, dijo Renata finalmente, con la voz temblando con algo a medio camino entre el dolor y la incredulidad. Antes te importaba la familia. Antes era conveniente, dije. Hay una diferencia, se burló. Vaya, supongo que el dinero realmente cambia a la gente. No, dije suavemente. Los límites lo hacen. Colgó. Dejé mi teléfono y dejé que el silencio se expandiera a mi alrededor. Por una vez, no se sentía pesado. Se sentía ganado. A la tarde siguiente, Carlos me encontró sentada en mi balcón, con las luces de la ciudad parpadeando como señales lejanas. Trajo una manta y 2 tazas de té. ¿Volvió a llamar?, preguntó. Sí, dije. Me dijo que he cambiado, que soy fría. Sonrió levemente. Eres más fría que antes. Levanté una ceja. Gracias. Se rió. No, lo digo en el mejor sentido. Has dejado de prenderte fuego para mantener calientes a los demás. Esa frase me llegó a lo más profundo. Exhalé lentamente. Es extraño. Pasé toda mi vida limpiando sus desastres, y ahora que he parado, siento que la estoy traicionando. No la estás traicionando, dijo. Le estás enseñando la realidad. Ese es el único tipo de amor que perdura. Me giré hacia él. Suenas como tu padre. Sonrió. Lo tomaré como un cumplido. Nos sentamos en un silencio cómodo, de esos que no necesitan ser llenados. Por primera vez en años, sentí una paz que no provenía de arreglar algo. Provenía de no arreglarlo. A la mañana siguiente, mi madre volvió a enviar un mensaje de texto. Tu padre y yo estamos muy decepcionados contigo. Renata necesitaba a su familia y le diste la espalda. Te criamos mejor que esto. Miré el mensaje durante mucho tiempo. Luego respondí, nos criasteis de manera diferente. Ese es el problema. No esperé una respuesta, porque a veces la única forma de dejar de repetir un ciclo es negarse a desempeñar tu papel en él. Y esta vez, había terminado de jugar a ser la salvadora. Pasaron 3 semanas antes de que volviera a saber de mi familia. Tiempo suficiente para que la culpa se atenuara hasta convertirse en algo más firme, resolución. Tiempo suficiente para que la tormenta se calmara, al menos en la superficie. Entonces llegó el mensaje de mamá. La cena del 65 cumpleaños de tu padre es el sábado. Solo familia. Significaría mucho que vinieras. Carlos lo leyó por encima de mi hombro. No se lo debes. Lo sé, dije, pero también sé que si no voy, se convertirá en otra razón para que digan que soy fría. Me dedicó esa mirada pequeña y firme de la que me había enamorado. Entonces ve por ti, no por ellos. Asentí. Por mí. El sábado llegó, gris y húmedo. Llevaba un traje azul marino suave, algo simple, nada que pudiera mancharse. Cuando llegué a casa de mis padres, el coche de Renata ya estaba en la entrada, el mismo sedán blanco destartalado que había conducido desde la universidad. Dentro, todo olía a jamón al horno y nostalgia.
Mi madre me saludó con una alegría forzada, mi padre con una calidez incómoda. Renata apareció desde la cocina, sosteniendo un vaso de agua como una ofrenda de paz. Hola, dijo, con voz cautelosa. Hola, respondí. Fue el primer intercambio civilizado que habíamos tenido en meses. La cena fue tensa de la manera en que solo las cenas familiares pueden serlo. Tenedores raspando, conversaciones caminando de puntillas alrededor de campos minados. Renata se sentó frente a mí, callada, pálida. Noté las ojeras bajo sus ojos, el esmalte de uñas desconchado. Parecía cansada. A mitad de la comida, mamá se aclaró la garganta. Creo que deberíamos hablar, comenzó. Todos hemos estado bajo mucho estrés últimamente. Se cometieron errores, pero la familia perdona, ¿verdad? Papá me miró. Queremos paz, Mónica. Paz. Esa palabra que usaban como moneda de cambio cada vez que querían evitar la responsabilidad. Yo también quiero paz, dije con ecuanimidad. Pero la paz no es fingir que no ha pasado nada. Renata se puso rígida. ¿Qué quieres que diga? Ya me disculpé por lo del vino. No estoy hablando del vino, dije. Estoy hablando de años de esto. Los préstamos, la manipulación, la culpa. Cada vez que algo sale mal, se espera que yo lo arregle. Porque puedes, espetó. Y ese es el problema, dije en voz baja. Tratas mi estabilidad como una red de seguridad que no te has ganado. Mónica, interrumpió mamá bruscamente. Ya es suficiente. No, dijo papá de repente, con la voz baja pero firme. Déjala terminar. La sala se quedó helada. Mamá lo miró como si hubiera roto una regla de toda la vida. Papá me miró, con los ojos cansados pero sinceros. He estado pensando mucho desde que todo esto pasó, sobre cómo os criamos a las dos. Le dijimos a Renata que el mundo siempre la recogería y a ti te dijimos que construyeras tu propio paracaídas. Su mirada se desvió hacia mi hermana. Eso no fue justo. Los ojos de Renata se llenaron de lágrimas. Papá. Él negó con la cabeza. Necesitabas límites, Renata, no rescates. Y Mónica necesitaba apoyo, no sermones sobre la gratitud. Por primera vez en mi vida, no sentí que estuviera luchando sola. Carlos me apretó la mano por debajo de la mesa. Mamá se recostó, en silencio. Pude ver la batalla en su rostro, el instinto de defender a Renata chocando con la incipiente comprensión de que quizás, solo quizás, ellos habían construido este desequilibrio ladrillo a ladrillo. La tensión se rompió cuando papá levantó su copa. Por empezar de nuevo, dijo en voz baja. Yo levanté la mía también. Por la responsabilidad, añadí. Renata dudó, y luego chocó su copa contra la mía. Y por hacerlo bien esta vez. No era perdón, pero era algo cercano a la honestidad. Más tarde, mientras la gente deambulaba con café y tarta, papá me llevó a un lado. Necesito decirte algo, dijo. Hablé con Renata sobre su currículum. Parpadeé. ¿Lo hiciste? Asintió. Admitió que había estado exagerando la verdad durante años. Dijo que la terapia la está ayudando a entender por qué. Terapia. Sonrió levemente. Al parecer, empezó a ver a alguien el mes pasado. Dice que está tratando de romper el patrón. Por primera vez en años, no sentí escepticismo. Sentí una esperanza cautelosa. Luego papá añadió, también quería decir que lamento haberte hecho sentir como si siempre fueras la segunda. No te lo imaginaste. Realmente la favorecimos. Pensé que necesitaba más ayuda. Ahora veo que tú también la necesitabas, solo que de una manera diferente. Se me hizo un nudo en la garganta. Gracias, dije en voz baja. Asintió una vez, como si se absolviera a sí mismo, y luego se fue a rellenar su café. Esa noche, revisé mi teléfono antes de dormir. Una alerta de noticias apareció en la pantalla. Grupo Garza anuncia a Mónica Herrera como nueva vicepresidenta de Desarrollo Corporativo. Me quedé mirando el titular. Mi nombre, mi trabajo, mi valía. Debajo, apareció un mensaje de texto de Renata. Vi tu nombre en las noticias. Felicidades, Mónica.
Te lo has ganado. No era una disculpa. No tenía por qué serlo. Por primera vez en años, mi hermana no pedía algo. Estaba reconociendo algo. Y de alguna manera, eso se sintió más grande que cualquier lo siento. 6 meses después, el mundo se había asentado en un ritmo que finalmente sentía como mío. Sin emergencias, sin llamadas telefónicas cargadas de culpa, sin mensajes del solo un favor más a altas horas de la noche. Solo una paz tranquila y constante, y el sonido de mi propia vida tomando forma. El trabajo en Grupo Garza era todo lo que había esperado. Los proyectos eran complejos pero honestos, el liderazgo era desafiante pero justo. Roberto no me trataba como la novia de su hijo, sino como a una igual. A veces más severo, a veces más cálido, siempre medido. Una tarde, mientras terminaba una reunión, llamó a la puerta de mi oficina. «Mónica», dijo, entrando. «¿Tienes un minuto?» «Por supuesto». Sonrió, con esa pequeña curva de complicidad que siempre precedía a algo importante. «Quería que lo supieras por mí». El consejo votó por unanimidad. «Te vas a quedar con el despacho de la esquina». Parpadeé. «Yo». «Gracias». «Es merecido», terminó por mí. «Y para que conste, no es por tu apellido ni por tu relación con mi familia. Te lo has ganado». Exhalé. «Eso significa mucho». Roberto asintió y luego dudó. «También quería preguntar, ¿cómo van las cosas con tu hermana?» Sonreí levemente. «Mejor». «Sigue siendo complicado, pero mejor». Estudió mi rostro y luego dijo en voz baja, «Las consecuencias no son crueldad, Mónica. Son las únicas maestras que se quedan cuando el aula está vacía». Pensé en eso durante mucho tiempo después de que se fuera. Para la primavera, Carlos y yo estábamos comprometidos. La pedida de mano fue sencilla. Sin grandes gestos, solo honestidad bajo las luces de la ciudad y el olor a lluvia. Me deslizó el anillo en el dedo y dijo, «Haces que todo tenga sentido». Nuestra fiesta de compromiso fue pequeña pero perfecta. Vinieron mis padres, Roberto y su esposa, y también Renata. No esperaba que lo hiciera, pero entró con un sencillo vestido azul, sosteniendo una pequeña caja en sus manos. «Hola», dijo, casi tímidamente. «Te he traído algo». Dentro había una pluma. Una hermosa pluma estilográfica antigua grabada con las palabras «Libro de cuentas limpio». «Me pareció apropiado», dijo, sonriendo nerviosamente. Me reí y luego la abracé. «Es perfecta». Ella dudó y luego añadió, «He estado yendo a terapia. Me está ayudando con los patrones. Las mentiras, los atajos, todo eso. Empecé un nuevo trabajo en un concesionario de coches. No es glamuroso, pero es mío. Se me da bien. Resulta que me gustan las ventas cuando no estoy fingiendo». «Eso es increíble, Renata», dije. «De verdad», asintió. «Y voy a solicitar una maestría en administración de empresas a tiempo parcial el próximo semestre. Quiero hacerlo bien esta vez». Por un segundo, pareció la hermana que siempre había querido. Imperfecta, esforzándose, humana. «Bien», dije en voz baja. «Te lo mereces». Ella sonrió entre lágrimas. «Tú también». En nuestra boda ese otoño, se sentó cerca de la primera fila, con las manos cruzadas en el regazo, observando con un orgullo silencioso. Papá parecía más sano, más ligero de alguna manera. Mamá todavía estaba aprendiendo a escuchar más que a defender. Durante la recepción, vi a Renata hablando con Roberto cerca del buffet. Sin tensión, sin incomodidad, solo dos personas que se entendían de la manera que solo pueden hacerlo aquellos que enfrentan sus propias llamadas de atención. Más tarde, me encontró en el bar. «Bonita boda», dijo. «Gracias», dije. «Y gracias por venir». Ella sonrió. «Tenías razón, ¿sabes? Sobre las consecuencias, sobre la necesidad de madurar». Levanté una ceja. «¿La terapia te ayuda a admitir eso?» Se rió. «La terapia y la vida». Echó un vistazo a la sala. Carlos riendo con papá. Roberto contando historias. Mamá bailando con un primo. «Lo tienes todo,
Mónica. Pero te lo has ganado. Y para que conste, estoy orgullosa de ti. Eso me sorprendió más que nada. Gracias, dije. Significa mucho. Levantó su copa de champán. Por las segundas oportunidades. Yo levanté la mía. Y por las consecuencias naturales. Chocamos las copas. Más tarde esa noche, cuando la música se suavizó y los últimos invitados se iban, Carlos me encontró afuera, bajo las luces de hadas. ¿Día largo?, preguntó, deslizando su chaqueta sobre mis hombros. Largo pero bueno, dije. ¿Tú? Él sonrió. El mejor día de mi vida. Observamos las luces brillar sobre el césped. En algún lugar dentro, Renata se rió de algo que dijo papá, un sonido que ya no me revolvía el estómago. Carlos me miró. ¿Algún arrepentimiento? Pensé en el vino derramado, la humillación, la oferta rescindida, la culpa interminable. Luego pensé en el crecimiento que siguió, la terapia, las disculpas, el equilibrio finalmente restaurado. No, dije. Todo el mundo acabó donde tenía que estar, sonrió. Incluso Renata. Especialmente Renata. Se rió suavemente. ¿Realmente crees en las consecuencias naturales, verdad? Me apoyé en él. Son el único tipo de justicia que no necesita un testigo. Me besó, suave y seguro. Mientras la música se desvanecía y las luces se atenuaban, me di cuenta de que la mejor venganza nunca fue la revancha. Era la paz. Una paz ganada, no prestada. Una paz que no requería la disculpa de nadie más para sentirse completa. Y en algún lugar muy dentro de mí, supe que si la vida tuviera un libro de cuentas, el mío finalmente se había equilibrado. Gracias por ver este vídeo. No olvides darle me gusta y suscribirte al canal de Secretos Revelados para no perderte las últimas historias emocionantes.